Bienvenidos, señoras y señores. Estamos de regreso en un capítulo más de este curso de análisis de circuitos eléctricos. En la sesión anterior vimos las fuentes dependientes y resolvimos este sistema, este circuito eléctrico que tiene una fuente dependiente. El día de hoy vamos a comprobar los resultados, que para nosotros fueron que la corriente 1, 0.375 ampere, y la corriente 2 fue menos 0.25 ampere, o en 1000 ampere, como lo quieras ver. Vamos ahora a resolver la simulación para que te des una idea de cómo realizarla. Para ello, pues lo vamos a resolver en dos simuladores distintos y veremos ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Primero vámonos a Multisim. Interesante paquete. Ojo con el circuito, teníamos una fuente dependiente también. Una fuente dependiente de voltaje existen. Pero bueno, vamos entonces con lo primero. Fuentes de directa. Una fuente de 5 volt. Teníamos también una fuente de 3 volt. Teníamos, por supuesto, en el circuito algunas resistencias. Vámonos a resistencias. Aquí buscamos algunas resistencias. Evidentemente había resistencias de 4 ohms. Vamos a modificar el valor. 4 ohms. Y una resistencia de 2 ohms que estaba por aquí. Modificamos el valor. Una resistencia de 2 ohms. Esta fuente es de 3 volts. Y una vez, para monitorear los resultados, vamos a poner por acá, vamos a colocar algunos amperímetros. Amperímetros de directa, por supuesto. Y con la polaridad indicada. Recuerden que nosotros indicamos que las corrientes de malla las calculamos tomando en cuenta el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a ubicar también en la posición correcta las resistencias. Aquí otro medidor de corriente. Y bueno, ya casi vamos terminando. Aquí tendríamos la otra resistencia de 4 ohms. Esta es una fuente de 5. Y aquí va la fuente dependiente. Fíjate, aquí lo tenemos. 4 ohms, 5 volts. 3 volts, 2 ohms y 4 veces la corriente X. Por lo tanto, vamos a resolver este circuito y vamos a colocar, evidentemente, déjame ver, ahí se ve un poco más grande. ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta? Bueno, la fuente dependiente la tenemos aquí en Power Sources. Y abajito tenemos Signal Voltage Sources. Más abajo Signal Current Sources o Sources. Y donde dice, fuentes de voltaje controlada, Control Voltage Sources. Aquí tenemos una fuente controlada de voltaje, es lo que necesitamos. Y bueno, fíjate la técnica. Primero vamos a colocarla en la posición correcta con la polaridad indicada. Recuerda que así lo dicta el autor, menos y más. Bueno, no pasa nada. Y aquí vamos a escribir la ecuación. Recuerda que esta fuente depende de 4 veces la corriente X. Y esta es la corriente X. Y la corriente X es la corriente 2. Entonces aquí tenemos que anotar ese valor. Pero bueno, cada simulador tiene su forma de trabajar.
Para poder indicar correctamente, vamos a establecer el nombre de los nodos según nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, la corriente 2 esta corriente X, bueno, la corriente 2 la voy a dejar en función de la corriente que existe en la resistencia. Al fin de cuentas, la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms es la misma que la corriente 2, ¿sí? Entonces, la corriente por definición en una resistencia es su voltaje, el voltaje de la resistencia entre la resistencia. Eso es la ley de Ohm, recuérdalo. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Y qué voltaje hay aquí? Bueno, es una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Y el voltaje que tenemos aquí menos el voltaje que tenemos acá. Así lo definimos de acuerdo a la polaridad de la resistencia, ¿no? Fíjate en qué sentido teórico dijimos que circula la corriente 2. Bueno, ahí lo tenemos. ¡Épale! Por lo tanto, aquí voy a darle un nombre a este nodo. Ahorita tiene el 3. Yo le voy a poner un nombre. Le voy a poner A. Le ponemos OK. Y al nodo de la derecha le voy a anotar B. Aquí está. B. Bueno, vamos a poner aquí. Esto es B. Y una palomita aquí. ¿Qué dice aquí? Mostrar el nombre del nodo. Cuando se le ponga un nombre específico. Que en este caso, dijimos que es A. Aquí tenemos los nodos, A y B. El voltaje que hay en esta resistencia es el voltaje en este nodo menos el voltaje en este otro nodo entre el valor de la resistencia. Y así podemos calcular la corriente. Corriente es igual a voltaje de la resistencia entre la resistencia, quise decir. Estoy hablando mucho, pero bueno, vamos a llevarlo a cabo. Aquí le voy a dar doble clic y me dice que anote la ecuación. Bueno, dijimos que el valor de esta fuente dependiente es 4 veces la corriente y X. Entonces aquí voy a anotar 4, que multiplica, abro paréntesis, al voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B, todo eso dividido por 2. Ojo, todo esto, vamos a ponerle lupa a ver si se ve enorme. Todo eso que está seleccionado es la corriente 2 o la corriente X, 4 veces la corriente X. ¿Estamos? Muy bien. Le voy a dar play y seguramente recuerda que los valores por default de estas resistencias es pequeño. Lo más probable es que se vayan a quemar. Ahorita arreglamos eso. Voy a darle play. Vamos a ver el valor de estas resistencias. Bueno, aparentemente sí, ahí está. Ya no soportaron tanto, la temperatura fue muy alta y se quemaron, pero si te fijaste que al principio nos dieron los valores correspondientes. Bueno, vamos a modificar los valores de la potencia que pueden soportar cada una de estas resistencias. Por ahorita la potencia por default es un cuarto de watt, 0.25. Voy a incrementarlo a un valor que no me cause problemas. Después puedo calcular las potencias y bueno, irme a un valor interesante. Pero por lo pronto, vamos a curarnos en salud. Y bueno, le puse 100 watts a todas. Y ahí tenemos que la corriente 1, 0.375 y la corriente 2, menos 0.25. Este negativo lo que indica es que en realidad la corriente no va en sentido de las manecillas, va al revés, ¿no? Obviamente la corriente que pasa en esta resistencia de 4 va a ser la suma de estas dos, ¿sí? Esta entra. ¡Qué bárbaro! ¡Épale! Y nosotros teóricamente ya lo
Ya lo sabíamos, ¿no? Punto 375, la corriente 1, y punto 250, negativo, la corriente 2. Así que bueno, ahí está la simulación. Vamos ahora a simularlo en Qux. Quite Universal Circuit Simulator. Ok. ¿Cómo se realizaría ahí? Aquí tengo el programa de Qux. Vamos a realizar una simulación. Una bonita simulación. Vamos nuevamente a los componentes. Ni modo, así es la vida. Tenemos una resistencia de... Bueno, voy a considerar que esta es la resistencia de 4. Le damos a aceptar. Ahora vamos a copiar esto. Aquí tenemos una resistencia de 4. Una resistencia de 2 por aquí. Vamos a acomodar. Vamos a rotar. Esta es la resistencia de 4. Aquí va a estar la resistencia de 2. Necesitamos también fuentes de voltaje. Una fuente de voltaje de 5. Por acá una fuente de voltaje de 3. Vamos a darle los valores correspondientes. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Épale! Ahí está. Esta dijimos que es de 3. Necesitamos de una vez, ¿qué te parece? Los medidores. Aquí vamos a medir corriente. Esta va a ser la corriente 2. Y por acá va a estar la corriente 1. Vamos a modificarles los nombres. Vamos a modificar los nombres. Aquí no sé qué. Como que hice una copia y ahí conecté todo. Suelen pasar este tipo de errores. No te preocupes. Esta va a ser la corriente 1. Y sub 1. Déjame quito esta conexión indeseada. Ya no hay nada por aquí. Sigue habiendo conexiones. ¡Qué bárbaro! Ok. La corriente 1 y esto vamos a nombrarlo como la corriente 2. Como debe de ser, ¿eh? Y bueno, realicemos las conexiones. Aquí está la herramienta para conectar. Vamos a conectar todo como corresponde. Esperemos no cometer pifias. Ahí. Ahora por abajo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y bueno, conectamos de este lado. Cerramos el circuito. Vamos a centrar un poco. Y bueno, si te das cuenta, aquí nos falta el valor de la fuente dependiente. Recuerda nuestro circuito principal. Aquí está la fuente dependiente, 4 veces la corriente X, que es la corriente 2. Cambia un poco el estilo. Nos vamos a fuentes nuevamente y buscamos una fuente controlada por corriente. Buscamos, te repito, una fuente de voltaje. Algunos errores de traducción, no pasa nada. Dice fuente de intensidad controlada por intensidad. No queremos esto, queremos una fuente de voltaje controlado por intensidad. Fuente de tensión controlada por intensidad. Ya sabes que tensión es sinónimo de voltaje. Y bueno, algunos traducen corriente como intensidad. Así que no hay problema. No hay problema. Y ahí tenemos la polaridad correcta de la fuente controlada o fuente dependiente, lo cual es lo mismo. Ahí está. Y bueno, aquí vamos a conectar, no es lo mismo, no vamos a anotar la ecuación, vamos a conectar la corriente que va a controlar este voltaje. 4 veces la corriente IX, que para nosotros es la corriente I2. Entonces vamos a hacer pasar, ¡ah, caray! Vamos a hacer pasar a través de estas terminales la corriente I2. Bueno, abrimos el circuito, hacemos pasar la corriente en la polaridad correcta. Fíjate dónde va el positivo, por donde entra, y el negativo por donde sale. ¡Qué bárbaro! Bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a hacer
pasar toda la corriente por ahí. Ahí está. Y la regresamos, ¿no? La regresamos a donde corresponde. Para que se entienda bien. Ahí está. ¡Qué bárbaro! Fíjate, la corriente pasa a través de estas terminales. La detecta el dispositivo, digámoslo así. Y bueno, únicamente nos falta multiplicar por 4 esa corriente. Recuerda que la fuente dependiente, válgame la redundancia, esta fuente de voltaje dependiente, depende, válgame la redundancia, de 4 veces la corriente X. Y nosotros la hemos censado en una vez. Simplemente le damos doble clic y en la ganancia le ponemos un 4. Vamos a simular. Ya sabes, nos vamos a Simulations, una simulación de corriente directa. Le damos play en este icono de en granitos. Y bueno, nos pide que guardemos el circuito. Yo ya tenía un previo circuito guardado aquí. Vamos a ponerle dependientes. Le damos guardar. Ponemos una tablita. En esa tablita vamos a graficar o vamos a plasmar los valores de la corriente 1 y la corriente 2. Y le damos a aceptar. O aplicar y aceptar, como quieras. Me faltan los valores de voltaje, si los puse como deberían. Vamos a ver. Porque ahí no me está dando correctamente los valores. Vamos a regresarnos al circuito. Ok, recuerda que esta resistencia no le cambié su valor. Debería de ser de 2. Y yo le puse 4, 4 y 4. Fíjate el circuito. 4, 4, 2. Una bonita estrategia, ¿no? Vamos entonces a modificar este 4 por un 2. A ver si los valores ya nos da correctos. Le damos a aplicar. Aceptar. Volvemos a simular. Y ahí están los valores correspondientes. Corriente 1, .375. Corriente 2, menos .25. Ya lo sabíamos. Ya lo realizamos las dos simulaciones en Multisim y en Quiet Universal Circuit Simulator. Nos vemos la próxima sesión, tal vez. No tal vez. Vamos a ver el tema de supermallas. Y recuerda que ya conocemos las fuentes dependientes. A partir de aquí podemos hacer uso de ellas. Y bueno, ya sabemos la teoría. Vámonos pues. ¡Eso es todo, amigos! Nos vemos la próxima.